Hola chicos, hoy vamos a ver el tema análisis vertical y horizontal. En este caso vamos a ver lo que es análisis vertical y horizontal de los estados financieros. Vamos a ver los métodos de análisis financieros, vamos a ver la importancia, el método de análisis vertical, los métodos de análisis financiero, el método de análisis horizontal y vamos a ver el procedimiento de análisis. Análisis horizontal versus el vertical. Vamos a ver el crecimiento y composición de la estructura financiera. Y con eso terminamos el video. Y bueno chicos, vamos a comenzar con el análisis vertical y horizontal de los estados financieros. Dice que el análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones de la empresa. La interpretación de los datos obtenidos mediante el análisis financiero permite a la gerencia medir el proceso comparando los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados. Además, informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera. Esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para la toma de decisiones. Los métodos de análisis financiero dicen lo siguiente. Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. ¿Por qué es importante? En este caso, lo importante sería la rentabilidad. Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. La tasa de rendimiento es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. Vamos a ver el método de análisis vertical. En este caso dice que se emplea para analizar los estados financieros como el balance general y el estado de resultados, comparando las cifras en forma vertical. Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos. 1. Procedimiento de porcentajes integrales consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo, patrimonio, tomando como base el valor del activo total y el porcentaje que representan cada elemento del estado de resultados a partir de las ventas netas. El porcentaje integral dice que es igual al valor parcial dividido en el valor base por 100. Método de análisis financieros. 2. El procedimiento de razones simples. El procedimiento de razones simples tiene un gran valor práctico puesto que permite obtener un número limitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad, además de la permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. Ahora vamos a ver los métodos de análisis horizontal. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa porque mediante él se informa si los cambios en las actividades, si los resultados han sido positivos o negativos. También permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. A diferencia del análisis vertical, que es estático porque analiza y compara datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros presentados en aumentos y disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas.
en porcentajes o en razones, lo cual permite obtener ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. También tenemos como método, se toman dos estados financieros, balance general o estado de resultados de dos periodos consecutivos preparados sobre la misma base de evaluación. Se presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados sin incluir las cuentas de valorización cuando se trata del balance general. Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda columna el periodo anterior. Las cuentas deben ser registradas por su valor neto. Procedimiento de análisis. Se crea otra columna que indica los aumentos o disminuciones que indican la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior. Los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores negativos. En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en porcentaje. Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100. En la otra columna se registran las variaciones en términos de razones. Se obtiene cuando se toman los datos absolutos de los estados financieros comparados y se divide los valores del año más recientes entre los valores del año anterior. Al observar los datos obtenidos se deduce que cuando la razón es inferior a 1 hubo disminución y cuando es superior hubo aumento. Análisis horizontal versus vertical. El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto a otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado. El análisis vertical, en cambio, lo que hace principalmente es determinar qué tanto participa un rubro dentro de un total global, indicador que nos permite determinar igualmente qué tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. Crecimiento y composición de la estructura financiera. El análisis horizontal nos permite determinar los incrementos o disminuciones que ha sufrido una partida financiera, como la utilidad, las ventas, los costos y los gastos, y el análisis vertical nos muestra cómo es la composición de la estructura financiera de la empresa en relación con el periodo anterior. Respecto al análisis horizontal, supongamos por ejemplo que en el año 2019 se tenían unos activos fijos de $100 y en el año 2020 esos activos llegaron a $120. Sin necesidad de hacer ninguna operación aritmética compleja, podemos determinar que los activos fijos tuvieron un incremento del 20% en el 2020 con respecto al 2019. Crecimiento y composición de la estructura. Ahora en el análisis vertical, supongamos que los activos fijos durante el 2019 representan el 50% total de los activos y en el 2020 los activos fijos representaron el 40%. Vemos aquí que la participación de los activos fijos dentro del total de activos disminuyó en un valor sustancial, lo cual puede ser explicado por un incremento de activos no fijos o incluso la disminución del activo fijo, situación que se debe interpretar y analizar. Una cosa es decir que en el 2020 las ganancias se incrementaron un 10% respecto al 2019, análisis horizontal, y otra es decir que en el 2020 las ganancias representaron el 5% de las ventas totales, cuando en el 2019 representaron el 6%, análisis vertical. En este caso, el total que se puede medir su variación en el análisis vertical. Como se observa, los dos análisis son distintos y a la vez complementarios, por lo que necesariamente se debe recurrir a los dos métodos para hacer un análisis más completo. Crecimiento y composición de la estructura financiera. En algunos casos, el análisis horizontal nos puede indicar que la empresa ha mejorado,
pero a su vez el análisis vertical nos puede decir exactamente lo contrario, como en el ejemplo expuesto 2 párrafos arriba, donde a pesar de que la empresa incrementa sus utilidades en un 10%, la rentabilidad se ve disminuida, puesto que en el total de los ingresos solo un 5% es utilidad, cuando un año antes era del 6%. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Mañana vamos a ver el tema llamado razones financieras.